Todo comenzó en mayo de 2010, mi mejor amigo, Andy, y yo. Queríamos hacer un videojuego que pensábamos que iba a cambiar para siempre los juegos de realidad virtual. Queríamos desarrollar un género de terror. Ambos estábamos fuera de la universidad, yo con un título en programación informática y él con diseño de arte digital. Ambos éramos excelentes jugadores. Creo que jugamos un poco de casi todo, lo que sea. Queríamos hacer un juego diferente a todo lo que pudieras conseguir que venga del extranjero. Podría definirse como una meta ambiciosa para una pareja a la que aspiran los jugadores independientes, pero los dos éramos chicos ambiciosos. Andy era un gran fanático del terror y, de hecho, fue el primero en tener la idea. Habíamos oído hablar de los teatros de 4 dimensiones que se estaban introduciendo en lugares como Corea y Londres, en los que no solo había visto una película, sino que también lo sentía y lo olía. Si la película transcurre en un pinar, había disparadores que podían liberar el aroma del pino a la audiencia. Del mismo modo, si los personajes estuvieran parados en la cubierta de un barco con mucho viento, los ventiladores comenzarían a soplar para imitar las condiciones de la película en el cine. Todo era para crear una experiencia más realista e interactiva para el espectador. Y pensamos que sería increíble intentar poner eso en práctica, con un juego en 4D. Obviamente, no teníamos los recursos humanos para hacer un juego completo para nosotros. Teníamos una gran deuda debido a la escuela. Y no habría podido pagar el hardware ni en nuestros sueños más locos. Eso, y que no tenían idea de cómo desarrollar la tecnología necesaria para crear la experiencia de juego 4D. A lo largo del verano siguiente, nos conectamos como locos, lanzando nuestras ideas a diferentes desarrolladores, tanto independientes como grandes. Hubo interés, pero el concepto 4D aún estaba en desarrollo y nadie estaba seguro de querer invertir tiempo y recursos en él. Y sin la certeza de que iba a funcionar. No los voy a aburrir con los detalles de cómo sucedió, pero finalmente logró un gran avance en septiembre, cuando una compañía independiente llamada Sistelian se puso en contacto con nosotros después de nuestros intentos de lanzar la idea de ellos. Pensaron que tenía potencial y nosotros, como escritores y programadores, estábamos interesados en participar. La propia empresa se quedaría con los derechos del juego, por supuesto, y no habría un equipo que tomaría las decisiones finales en todas las etapas de desarrollo. Todavía era más de lo que podíamos haber esperado. Había un equipo de 150 personas, un tercio de los cuales eran desarrolladores de hardware. El controlador se construyó sobre una silla inclinada acolchada con unos auriculares minimalistas que se colocan alrededor de los ojos y los oídos de los jugadores. El joystick y los botones se pueden intercambiar en los brazos para acomodar si el jugador es zurdo o diestro. Es realmente de alta tecnología, ¿no? Sin embargo, cuando realmente se invirtió el dinero fue en los simuladores ambientales y los sensores y nodos que se unen al cuerpo del jugador para controlar su condición física. Como dije, el juego estaba destinado a ser un juego de terror. Nos instalamos en la historia de un personaje sin nombre que ingresa a una mansión embrujada para deshacerse de los espíritus malignos y es acechado por un demonio. La trama más estereotipada y de ajuste que se le ocurrió, pero eso era lo que estábamos buscando. Queríamos algo que se asocie fácilmente con el miedo. La idea era que el diablo se alimentaba del miedo y te encontraría más fácilmente si tenías miedo. En primer lugar, se trataría de asustar y potenciar al loco personaje, y luego se suicidaría. Los monitores conectados al jugador analizaron las señales físicas que el jugador tenía: latidos cardíacos rápidos, pupilas dilatadas, respiración agitada, piel húmeda o sudorosa, etc., y usaron esa información para determinar cómo actuaría agresivamente el demonio. Podrías pensar en ello como un experimento social. Se podía ver lo bien que una persona podía mantener la calma bajo presión. En teoría, una persona completamente tranquila podría pasar todo el juego sin mucho peligro, pero los sustos y el ambiente no te permitirían pasar el primer nivel sin ponerte ansioso. La verdadera diversión comenzó una vez que el diablo salió de ti. Queríamos ser sutiles. No salto, da miedo. Eso fue engañar al jugador fuera de la experiencia. Si lo piensas, las personas con experiencias paranormales reales nunca informan que un demonio atraviesa una ventana de vidrio y se dirige a la garganta. Informan que roza la piel, susurrar en sus oídos, un sonido fuerte a la distancia, incluso hormigueo o sensaciones eléctricas. Eran el tipo de cosas para crear. Programamos el sistema para entregar estas señales de audio y sensoriales cuando el jugador alcanza un cierto nivel de ansiedad. Cuanto más miedo tenías,
más sustos recibías. Al comienzo del juego, puedes escuchar una respiración difícil o pasos detrás de ti. Incluso puedes sentir los puntos fríos como el que estabas ejecutando en la mansión. A medida que progresaron y pasó más tiempo, es posible que sienta un apretón en el brazo, debido a la presión arterial, como el cojín de la silla que se apretó alrededor del músculo, o un silbido directamente en el oído, junto con la sensación de respiración. Se hizo y tomó mucho tiempo producirlo, pero cuando te enganchas, fue increíble. Tuve el privilegio de ser uno de probarlo, ya que se está llevando a cabo. Me pusieron en la silla, apagaron todas las luces y jugaron el juego a través de los auriculares, además de proyectar las imágenes que estaban viendo en la pared para que el equipo también las viera. Los gráficos son realistas, las habitaciones de la mansión cuidadas hasta el último detalle. Alrededor de 1 año y medio después de que se fabricaron y aplicaron en el sistema de sensores, comenzamos a buscar a los probadores beta. Comenzamos a publicitar en revistas y foros de mensajes que las personas venían a ciegas y jugaban el juego, dando cualquier crítica o informando cualquier falla que experimentaran. La mayoría de los comentarios que recibimos fueron positivos y, después de varias revisiones, podemos decir con seguridad que tuvimos un proyecto exitoso. De la nota peculiar fueron los informes de los beta testers en los que afirmaban tener la sensación de que había alguien en la habitación con ellos o que estaban recibiendo hormigueos o sensaciones de calor / frío en partes de su cuerpo donde los nodos no están unidos. La sala donde el presidente y la interfaz se mantuvieron despejadas, aparte del jugador, con la mayor frecuencia posible. El equipo estaba separado de la habitación por un espejo unidireccional. Habríamos podido ver si había alguien en la habitación además del jugador, y en 9 de cada 10 casos, cuando se informó esto, no había nadie. El otro 1/10 fue cuando un técnico se acercó para verificar la interfaz. Hay ocasiones en las que podía desactivar y volver a activar ciertas simulaciones sensoriales y de audio para obtener más pruebas que les daban más estímulos que otras. Durante una jugada, el jugador podría tener los puntos fríos y luego, durante la siguiente, aquellos que estarían desactivados. Nunca les dijimos a los jugadores que activan algunos y cuáles no. Los casos más extraños fueron cuando alguien que jugaba el juego por primera vez informaba una referencia cuando estaba claramente desactivado. En un caso particular, una mujer de mediana edad informó que le jalaban el cabello suavemente. Puedo decirte ahora mismo que no había sido programado en el juego en ese momento. Fue una ocurrencia rara, pero fácilmente podría haber sido acuñada por la imaginación. En realidad, se suponía que la mayoría de los casos como este se debían al poder de la sugestión. Advirtió al resto de los probadores beta que no hablaran sobre lo que sucedió para que las personas que vengan puedan tener una experiencia lo más auténtica posible. Como suele suceder en estas situaciones, la gente comenzó a correr rumores. Algunos de mis rumores favoritos eran los que convertían al personal de Systelien en cultistas que se sacrificaban en secreto a los probadores beta por el demonio retratado en el juego. No tengo idea de lo que uno planteó, siempre y cuando lo hiciera, ya que no hubo absolutamente ningún reporte de heridos dentro o fuera del lugar y de cada uno de los probadores que salieran con vida del edificio. Internet y los chismes le hacen cosas raras a la gente, supongo. Sin embargo, fueron rumores como esos los que comenzaron a darle una mala reputación a Systelien. Decidimos que era hora de traer a los medios de comunicación para derrotar algunos de estos rumores. No habíamos querido tener periodistas antes por temor a que otras compañías de juegos intentaran copiar nuestros métodos, pero ahora parecía un momento tan bueno como cualquier otro. Tenemos varias ofertas y terminó teniendo una de una popular revista de juegos. Llegó el equipo de reporteros y nos entrevistó sobre los juegos y técnicas utilizadas en 4D. Se aprovechó la oportunidad para mostrarles el edificio y desacreditar los rumores sobre animales y sacrificios humanos. En realidad, fue bastante divertido. Después de la entrevista, el equipo de reporteros quería probar el juego por sí mismos. Todos tenían cosas buenas que decir al respecto. Y cuando se publicó el artículo, comenzaron las donaciones y otras solicitudes de entrevistas en la transmisión. Le dije a Andy que deberíamos haber dejado que los medios llegaran tarde por todos los beneficios que estaban recibiendo. Cuanto más buscaban en los mensajes de Systelien, más comenzamos a notar que surgían discusiones sobre las personas que dijeron que estaban experimentando cosas en el juego después de que Systelien se fue a casa. Estaban pasando por los mismos fenómenos sobrenaturales en su vida diaria como lo habían hecho en el juego. En cada reclamo, dijeron que sentirían como si alguien se acercara mucho a ellos,
mirando por encima de sus hombros y respirando en el cuello. Supongo que era algo sobre el diablo en el juego que habíamos olvidado mencionar. No tenía sentido del espacio personal. Los informes eventualmente involucraron actividad de poltergeist tanto menores como violentos. Y la gente pasa por esto para el día siguiente. Los informes ayudaron a correr la voz aún más, pero no ayudaron a los persistentes rumores de que los probadores estaban poseídos. El hilo más popular, donde los informes se archivan cariñosamente, llama al demonio que causa estos incidentes Sistelian Demon o Sistelian Specter. Me gustó más el Sistelian Specter. Luego llegó el día en que un joven de tan solo 17 años dijo que quería ponernos una demanda porque lo habían arañado durante su tiempo en el juego. Según recuerdo, a John le había ido bien hasta que llegó al sótano de la mansión y luego le gritó que lo dejara salir. La única evidencia de los rasguños fueron fotografías tomadas después de salir del edificio. Los rasguños que aparecen en las fotografías eran profundos y el rojo claramente no es algo que haya sido hecho por un ser humano. Tal vez por una máquina, pero una inspección de la silla no reveló que salieran partes afiladas. Finalmente se retiró la demanda ya que no había manera de demostrar que no se había rascado antes de venir. No es como si nos hiciéramos un examen de cuerpo entero antes de sentarnos en nuestros probadores cayendo sobre la silla. Fue en este punto que decidimos detenernos con los probadores beta aleatorios y probar el juego nosotros mismos, para las últimas etapas de desarrollo. Fui uno de los primeros en ser atado. Habían añadido tantas cosas al juego y tantas señales más que apenas lo reconocí desde la primera vez que jugué. Recuerdo bajar las escaleras del vestíbulo después de explorar una serie de pasillos oscuros iluminados por lámparas de la época victoriana, sintiendo que me sudaban las manos y se me erizaba el vello de la nuca. El viento fuera de la mansión había estado aullando durante la última media hora y sonaba como si alguien estuviera silbando una marcha fúnebre. Me detuve en las escaleras para mirar las ventanas, en busca de algunas texturas extrañas que necesitan ser arregladas, cuando sentí un hormigueo a lo largo de la columna en la parte superior de la espalda, como si alguien estuviera presionando su pecho contra mi espalda. No fue solo en el juego, pude sentir la presión en la realidad. Extendió su mano hacia mí y solo sentí la silla. Sin embargo, lo que realmente me rompió fue la voz que pronunció mi nombre en mi oído. Murmuró y muy claro, sin confundirlo con el viento. Giré la cámara, aunque sabía que no habría nada que ver con eso. El diablo siempre había sido invisible. Ahora sabía por qué algunos de nuestros probadores no bromeaban sobre sentirse violados durante la reproducción. Asumí que Andy me había jugado una broma, pero juró de arriba abajo que no puso ningún tipo de codificación en el juego para que el demonio dijera el nombre del jugador. Ese habría sido mi departamento, no el suyo. Él solo diseñaba pieles. Aún así, estaba convencido de que alguien se estaba divirtiendo conmigo. Ni siquiera había un lugar para escribir su nombre. Alguien debe haberlo pregrabado. Recorrí el resto del área y luego me fui a casa a presentar mi informe. Fue una noche después. Había estado haciendo el último turno durante un par de semanas cuando se acercaba la fecha límite. Llevábamos buen tiempo hasta las 2 de la mañana, cuando empezó a soplar el viento y la lluvia caía a cántaros. Andy y yo venimos de la región central y se usa para el clima bipolar. Solo trabajé y no le dimos importancia. Hasta que se fue la luz, de todos modos. Tomé mi linterna, sintiendo toda la ansiedad de mi tiempo en el juego de vuelta. Esta era una historia diferente, sin embargo, y yo lo sabía. Mi casa no estaba embrujada y nunca había creído en fantasmas en toda mi vida. Mi cerebro dice que es ridículo, pero mi corazón late con fuerza, contó una historia diferente. No podía dejar de sentir cada proyecto y escuchar cada crujido de las tablas del piso mientras bajaba al generador, que, por supuesto, estaba en el sótano. Los escalones de madera me guían hacia la oscuridad y debo admitir que, en el momento en que llegué al concreto, estaba considerando simplemente subir y enterrarme en mi cama. Me empujé por el suelo hasta el generador y lo encendí de nuevo. Inmediatamente, las luces traseras se encendieron, poniendo un tono rojo en los estantes polvorientos y las herramientas oxidadas en el banco de trabajo. Entonces, ahora que yo también tengo que estar en el infierno. El camino de regreso no fue tan malo como el de bajada, y me recordó que todo lo que había experimentado en el juego había sido solo eso, en el juego. No había nada de qué preocuparse. El demonio, el Sistelian Specter, o lo que sea, era un enemigo hecho de unos y ceros. Él no podía hacer nada. Estaba en medio de las escaleras,
Algunos en el mismo punto en el que había estado en el juego después de haber escuchado mi nombre, en realidad, cuando claramente sentí que alguien agarraba las muñecas con fuerza. Grité y dejé caer la linterna, que desapareció con el impacto. No había nadie allí, pero aún así me abofeteé donde imaginé que había venido su mano, y corrí por las escaleras. No me detuve hasta que estuve fuera de la puerta principal y en mi camino de entrada, bañándome y sin preocuparme. Saqué mi celular y marqué el número de Andy. Dijo que sabía cómo me sentía. Durante su prueba de juego cruzado, accidentalmente hizo retroceder a su personaje en un incendio ya que había estado muy ocupado vigilando el resto de la habitación. Todos nos reímos del error, pero él no mencionó el hecho de que después de sacarlo del juego, sintió una sensación de ardor en la pantorrilla. Más tarde, al mirarse la pierna tras llegar a casa, descubrió que tenía una quemadura de primer grado justo donde su personaje había tocado el fuego. Fui a su casa y miré su pierna. Ya había esparcido el ungüento sobre el área y vendado, pero cuando lo retiró, estaba viendo una quemadura roja e hinchada. Por curiosidad morbosa, llamé a los otros miembros de nuestro equipo que habían probado el juego de ese día. Era la misma historia de siempre. En el juego, Jill había estado frente a una ventana que se había hecho añicos y luego se cortó las manos mientras recogía las piezas irregulares de un jarrón de cerámica, que de repente se había caído al suelo. El personaje de Matthew había sido aplastado por un estante caído y luego, cuando estaba entrando en su auto, la puerta se cerró cuando no estaba listo y se rompió 3 dedos. Volví a mirarme las muñecas, en su caso se estaban formando moretones de color violeta oscuro. Ya no pueden ser coincidencias. No sabía lo que estaba pasando, pero no era un juego más. El día siguiente era feriado, por lo que todos en Sistelien estaban libres. Invité a cualquiera que esté dispuesto a regresar a la sala de juegos para intentar jugar el juego una vez más. Andy y yo habíamos analizado las posibilidades. El objetivo de todo el juego habría sido que el personaje entrara en la mansión para exorcizar al demonio. Podían hacerlo reuniendo velas especiales y luego encendiéndolas en círculo en el ático de la mansión. Luego se tomaron algunas medidas más. Los demonios serían expulsados de la casa y todo volvería a la normalidad. Había sido una noche loca y en cualquier otro momento, pensé que hubiera sido una locura hablar de estas cosas. Pensamos que tal vez, al completar el juego y, por terminar, el ritual, era posible detener lo que estaba pasando. Después de todo, nadie, hasta hoy, había terminado el juego de principio a fin. El juego fue tan completo como nunca lo fue. Andy se ofreció a jugar, así que estaba muy feliz. Tal vez era un cobarde, pero no quería ser yo quien entrara. La habitación estaba helada mientras nos agarrábamos. Arrojamos una manta sobre Andy para asegurarnos de que no se congele. Los demás, 5, en total, sin incluir a Mateo, que había ido al hospital para que le curaran la mano, nos reunimos detrás del cristal unidireccional para ver. Fue extraño ver su progreso a través del juego. Sabía que todos esos pasillos eran tan buenos, después de haber trabajado más en sus archivos de juego durante meses. Sin embargo, ahora todo parecía nuevo, ahora que estaba seguro de que sabía de lo que era capaz el juego. Vi el ritmo cardíaco de Andy subir y bajar en mi monitor. Su piel, temperatura y analizadores se volvieron locos mientras recorría cada esquina. Como se suponía que debía suceder, el demonio se sintió cerca cuando el miedo se disparó. Pero en esta ocasión, sus interacciones son de bajo perfil, casi subyugadas. Luché contra mi sospecha de que estaba esperando su momento. El diablo estaba hecho de unos y ceros. Los números no pueden lastimar a nadie. Pensé esto incluso mientras me frotaba las muñecas magulladas. Andy tardó 4 horas en llegar hasta el final. Ni siquiera se toma un descanso para bañarse. Él solo quería hacer esto tanto como nosotros. Se deslizó por los pasillos, haciendo todo lo posible por mantener la calma a pesar de los avances del diablo. Recogió las 6 velas necesarias para el ritual y se dirigió al ático. Entonces empezaron a pasar cosas que, definitivamente, no estaban en la programación. Las pinturas y plantas en macetas del juego comenzaron a temblar y volar de las paredes, claramente dirigidas a su personaje. En la seguridad de la sala de control, 2 archivadores se volcaron antes de deslizarse por el suelo y derribar a 2 miembros del personal. Los cables conectados a la pared se desconectan y arrojaban chispas por toda la habitación. Agarrando un extintor de incendios, me dispuse a extinguir las llamas que surgieron. Andy había colocado las velas en el piso del ático y estaba usando un encendedor viejo para ellas.
Pudo encender la cuarta vela antes de que de repente se sacudiera en su silla, gritándonos que abandonáramos el juego. Cuando nos apresuramos, vi que le temblaban las manos, como si estuviera tratando de arrancarse los nodos y sensores adheridos a su cuerpo. Tal vez eso era parte de eso, pero cuando pude mirar más de cerca, me di cuenta de que estaba luchando con algo invisible que lo sujetaba en la silla. Su camisa y rostro se habían reducido drásticamente y la sangre de las heridas goteaba. Tenía miedo de romperme el brazo ya que estaba tirando muy fuerte para sacarlo de la silla. Finalmente, logramos soltarlo y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de nosotros. El personaje de Andy ya había muerto y la pantalla de Game Over se burló de nosotros mientras nos apresurábamos a llamar a una ambulancia. No pude dormir por el resto del día y la noche siguiente, mientras esperaba en el hospital. Las heridas de Andy eran peores de lo que pensábamos. Hubo una gran cantidad de hemorragia interna que no sabíamos. Los médicos intentaron detener la pérdida de sangre con transfusiones, pero sus esfuerzos fueron en vano. Andy falleció temprano en la mañana. Una semana después, vi un reportaje especial sobre la muerte y su relación con el juego Ysistelien. No podía culpar al que había dejado el volumen. La policía culpó a la muerte de Andy por el mal funcionamiento del sistema, como si eso pudiera explicar los rasguños y el trauma interno. A nuestros supervisores no les importaba. Ordenaron cerrar el proyecto y yo estaba agradecido. Nunca quise volver a ver ese juego. La única forma de volver al edificio Ysistelien era si demolían esa habitación y desmantelaban la silla. Aunque, para ser honesto, no me hubiera sorprendido que alguien que intentó desarmarlo también fuera atacado. Dejé la empresa cuando se hizo el anuncio de que se suspendía el juego. La gente en los foros expresa toda su decepción por el alivio. El juego había terminado. Durante semanas, no podía dejar de mirar por encima del hombro. Me alejé de la ciudad y de los recuerdos que tenía de Andy. Mis compañeros de trabajo me hicieron una fiesta de despedida, aunque probablemente tenían derecho a echarme la culpa de todo. Dijeron que había ayudado a hacer un juego que nunca será olvidado por nadie que lo haya jugado. Eso estuvo muy bien, pero estaba desesperado por olvidar y pasé el resto de mi vida tratando de hacerlo. Siempre mantengo dos ojos en las sombras y salto en cada pequeño crujido. Había un poco de miedo de que escuchara mi nombre susurrado en mi oído una vez más, lo que significaría que todo lo que había creado me había seguido, y no quería volver a pensar en esa posibilidad. Lo único que podía hacer era tratar de dormir e ignorar los momentos en los que sentía una mano sudorosa, invisible, que me acariciaba la cara.